Le damos la bienvenida a esta comisión al señor Hernán Malpartida Bandini, vicepresidente de Asuntos Corporativos del Real Plaza. Señor Malpartida, le cedo el uso de la palabra para que nos informe, de acuerdo con los temas planteados en el documento de invitación remitido para la presente sesión. Muchas gracias. Buenos días con todos y gracias por la invitación. En la oportunidad anterior, lamentablemente, a pesar de estar conectado por problemas técnicos, no pudimos participar, pero agradezco nuevamente la oportunidad. Lo primero es reiterar nuestras condolencias a todas las familias afectadas por la tragedia que sucedió en Trujillo. Y el día de hoy les quisiera comentar algunas de las cosas que hemos venido implementando para de alguna manera aliviar el daño que se ha causado principalmente a las familias afectadas. Entonces, en el plano de la atención a los afectados en servicios de salud, que es lo más importante, la prioridad desde el primer momento fue atender todos los servicios de salud que las familias y los afectados requerían. En esa línea se destinó el fondo de 20 millones de soles que tiene como objetivo que absolutamente todos los gastos en los que se incurra para los gastos médicos de los afectados sean cubiertos. El día de hoy tenemos 4 personas hospitalizadas, felizmente ninguna de ellas ya de gravedad, es decir, todos han evolucionado favorablemente, lo cual es una tranquilidad. En cuanto a las compensaciones económicas a las familias, al día de hoy tenemos ya 89 casos cerrados, digamos, familias que ya han sido compensadas. Y ese es un proceso que seguirá su curso, es un proceso que se maneja con cada familia de manera independiente y, por supuesto, de manera confidencial. Es importante recordar que a pedido de las familias, expreso de las familias, todos los procesos de compensación tienen que ser confidenciales, principalmente por los problemas de inseguridad que ellos nos han manifestado que lamentablemente hay en Trujillo. Así que el pedido es expreso en que esto se maneje con la confidencialidad del caso. Con respecto a las investigaciones, desde el primer momento nosotros hemos colaborado con las autoridades, con todos los requerimientos de información de la Fiscalía. Al día de hoy la Fiscalía continúa levantando evidencia en la zona de la tragedia, ¿no? Por lo tanto, las investigaciones aún siguen su curso. Por supuesto, es indispensable llegar a conocer qué sucedió, ¿no es cierto? ¿Por qué ese techo se cayó? Para poder tomar todas las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Y eso es, de alguna manera, un resumen, el estatus de las cosas que hemos venido implementando hasta el momento, y quedo abierto para cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Se le cede el uso de la palabra. Sí. ¿Algún miembro del Congreso, la comisión? Le cedemos el uso de la palabra al congresista Héctor Acuña Peralta. Gracias, señor presidente. Y igual un saludo especial al señor representante de Intercorp. Y en verdad creo que el tema confidencialidad hay que con mucha prudencia, ¿no? Porque tenemos, en mi caso soy de Trujillo y siempre las familias están a través de las radios llamando de la poca atención que siguen teniendo. En este caso mínimo sería importante, ¿no?, que nos comparta la relación de personas que llegaron a los hospitales. Es un acto público para identificar los nombres de las familias, las personas que fueron atendidas en los hospitales, ¿no?, para de alguna forma nosotros saber que realmente
Señor Malpartida, usted como gente, como representante de asuntos corporativos de Real Plaza, son 93 los agraviados en la parte como heridos y 6 las víctimas mortales. Bueno, me dicen que el congresista Varas está pidiendo la palabra. Congresista Varas. Gracias, presidente. Presidente, saludar también a todos los colegas congresistas de esta comisión y a los invitados que tenemos en este momento en la sala. Presidente, llama poderosamente la atención, según lo vertido por el representante de Intercorp y de Plaza y de Real Plaza, referente a guardar la reserva correspondiente, ¿no? ¿Qué tipo de reservas si acá ha habido los muertos de manera pública? ¿Qué tipo de reservas se han habido heridos? Y que esta empresa lo viene hostigando para que ellos traten de guardar el silencio, porque si no lo condicionan para ver cualquier acuerdo subsidiario que tenga que dar la empresa. Entonces acá no hay ninguna reserva, está siendo un acto público y a mí me llama poderosamente la atención que en flagrancia no haya sido detenido ninguno de los personajes que han generado el daño en Real Plaza. Ha sido una muerte que realmente enlutó a las familias trujillanas y no podemos dar el gusto de que la Fiscalía no haya actuado en flagrancia ante una situación de muerte, donde sabemos que hay responsables de manera directa, donde se conoce de manera ya efectiva y ha denunciado el señor alcalde de la Municipalidad de Trujillo a los presuntos responsables de este caso. Asimismo, ya también dentro de las investigaciones que han habido de la carpeta de fiscalización que tenía que hacerse a este Real Plaza, ha sido todo con informes torcidos y a pedido de la empresa, donde realmente toda esta situación es insostenible para analizar, señor presidente, dado de que también a pedido de ellos se hizo la fiscalización con algunos personajes. Eso está firmado en las actas. Y acá el señor no puede venir muy fresco a decirnos, con todo el respeto, de que este es un tema de mucha reserva y por eso no se puede dar los nombres que corresponden. Ahorita acaba de denunciar una señora que todavía tiene una afectación a nivel del miembro inferior y que le han dado solamente 400 soles para que vaya a pasar una consulta particular. Ese tipo de indemnizaciones, no señor, esos 20 millones que él dice, debería traerlo a detalle en qué manera se han invertido, porque en el momento que sucedió toda esta desgracia del día 21 de febrero, en la ciudad de Trujillo, no hubo siquiera un plan de emergencia, un plan de contingencia implementado. ¿Acaso tuvieron las ambulancias del Real Plaza para desplazar a los pacientes que en ese momento o afectados con el daño por los accidentes? Realmente acá esta situación ya pareciera de que quien tiene el poder económico tiene comprado la justicia. Y estamos en un país, un Perú de todos, señor presidente. En tal sentido, por eso yo pido y exijo al señor que tiene que entregar ahorita los nombres y todo el plan supuestamente de emergencia que ellos tienen con relación a estos deudos. Ya hemos cumplido, vamos a cumplir ya un mes con relación a este accidente trágico en la ciudad de Trujillo y lamentablemente Intercorp hasta la fecha no asiste de manera debida, no indemniza de manera oportuna. Entonces, ¿de qué tipo de justicia hablamos en el país? Justicia solamente para el que tiene el dinero y la gente afectada. Acá ha habido daños estructurales, han habido alteraciones estructurales con el ánimo comercial en el Real Plaza. Y eso ha generado toda esta debacle que, total de cuentas, nuevamente los peruanos ofertan su vida y que ellos tienen el poder económico, bien ellos paseándose por cualquier lugar. Por ello, señor presidente, yo exijo que tenga mayor precisión con su informe al señor representante de Intercorp o de Real Plaza, que tenga mayor a detalle la información que tiene que entregarnos y realmente yo exijo que nos diga que esos 20 millones que tiene él para subsidiar a las familias que han tenido esta desgracia al interior de sus familias y los ha destrozado,
que nos diga de qué manera lo utilizaron esos 20 millones, o es que dice que tenemos 20 millones y todavía no le dan el uso correspondiente. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, congresista Varas. Para que responda el señor Malpartida. Muchas gracias. Sí, quisiera reiterar, absolutamente todos los afectados han sido contactados y atendidos en los servicios de salud y no salud que se requieren. No hay ningún afectado que no haya sido contactado por nosotros desde el inicio y que no haya recibido absolutamente todas las atenciones que requerían, de temas de salud y no de salud. Entonces, eso es un tema súper importante. Son dos cosas que van por cuerdas separadas. Los servicios de salud, que justamente el fondo de 20 millones está destinado a cubrir la totalidad de los gastos de salud en los que se incurra para atender a los afectados de todo tipo y en toda dimensión. Los acuerdos compensatorios son completamente independientes. Los gastos de salud los hemos cubierto, los estamos cubriendo y los vamos a seguir cubriendo. Los acuerdos de compensación con la familia, que les comentaba que a la fecha ya hay 89 acuerdos de compensación cerrados, son estrictamente confidenciales a pedido expreso además de las familias. Entonces, son dos cosas distintas. Pero yo creo que acá lo importante y que quisiera nuevamente afirmar y reafirmar es la atención que se ha venido dando, se está dando y se va a dar a todas las familias afectadas en todo lo referente a la afectación de salud. Con respecto a las investigaciones, nosotros estamos colaborando con la Fiscalía y la Fiscalía tiene absolutamente toda la información que nos han requerido y ese es un proceso que está avanzando. Y nosotros vamos a seguir colaborando como lo hemos venido haciendo desde el primer momento. Muchas gracias. Congresista David Atenasio. Muchas gracias, presidente, colegas congresistas. Sí, sobre el punto que se viene tratando en estos momentos. Entendemos nosotros que seguramente es fácil ya, cuando está hecho daño, seguramente resarcir económicamente, pero los miembros mutilados no tienen precio. Ese es, ¿cuánto será? Ni 20 ni 50 millones, ¿no? Porque eso no tiene precio. Lamentablemente ya están hechos. Espero que sean atendidos de la mejor. Sin embargo, hay otra preocupación, presidente. En estos momentos se encuentra cerrada el Real Plaza. Y todos los trabajadores, ¿dónde están? Seguramente la empresa ya lo ha hecho, hasta acá ha sido, hemos tenido problemas, seguramente están despedidos. ¿Han asegurado su estabilidad laboral o no de los que trabajaban, ¿no? en Real Plaza? Entonces es bueno que esto también se aclare, porque también, al igual que nosotros nos preocupamos por las familias, las personas que han sido afectadas, también tenemos que pensar en la gente que trabajaba, ¿no? ¿Tienen estabilidad laboral o no? Solo eso, presidente. Muchas gracias. Señor Malpartida, para que responda el congresista Dávila. Gracias por la pregunta. Absolutamente todos los colaboradores están con nosotros. En algunos casos han sido reubicados, pero la situación laboral no ha cambiado, ¿no? En resumen, no ha habido ningún despido como consecuencia de esta situación. Congresista Adriana Urbe y luego el congresista Acuña. Buenos días, señor Hernán Malpartida. El Ministerio Público realizó algunas pericias, las cuales sus fotografías fueron divulgadas en el programa de Hildebrand, ¿no? Indicando que existían pernos oxidados, placas en mal estado y algunas otras deficiencias. En base a eso, ¿cuál es el accionar correctivo que ustedes tienen? Y asimismo, ¿cuáles son las previsiones necesarias que ustedes han tomado o van a tomar para evitar este tipo de tragedia? Sí, digamos, todo lo que se ha recogido como evidencia del lugar de la tragedia está siendo objeto de análisis por parte de la Fiscalía y eso va a llegar a un informe de peritaje, a un peritaje final.
Sin perjuicio de eso, nosotros inmediatamente, luego de la tragedia, hemos mandado a revisar todos los patios de comida de todos los malls, principalmente 3, Arequipa, Huánuco y Chiclayo, que si bien tenían cúpulas circulares, las estructuras son diferentes, pero sin perjuicio de eso, inmediatamente las mandamos a revisar por expertos para garantizar la seguridad estructural de esos patios de comida, y podemos decir que, digamos, el resultado fue positivo, son seguros, no hay ningún tipo de riesgo. Eso fue lo que se hizo inmediatamente. Cuando se tenga el resultado final del peritaje que va a hacer la Fiscalía y sea claro qué pasó en el patio de comidas de Trujillo, sin duda tomaremos acciones adicionales. Sí, congresista Raimundo, luego el congresista Acuña. Sí. ¿Ustedes como entidad contaban anteriormente con un plan de riesgos que implique, en este caso, medidas de supervisión, fiscalización, verificación? ¿Y en cuánto tiempo? Sí, por supuesto. Nosotros todos los años se cumplía con el plan de mantenimiento, inspección, independientemente de la que hacía la municipalidad, que era cada 2 años. Nosotros cumplimos estrictamente con nuestros planes de mantenimiento. Inclusive esos planes de mantenimiento hoy ya están en manos de la Fiscalía, ya que todo eso está registrado en un sistema. ¿Qué le dice Raimundo? Gracias. Gracias, presidente. Presidente, en verdad a mí me sorprenden algunas respuestas de nuestro distinguido invitado, porque acá lo que prima es el principio de la realidad. Si él dice que cumplían con todo el mantenimiento y todo ese procedimiento, ¿por qué se cayó entonces? Contestar y simplemente así es negar una realidad. Por ejemplo, en Huancayo y en otros lugares, la misma estructura de la cúpula circular que tenía, como la desgracia que ocurrió en el norte, también hay en Huancayo esa cúpula circular. Y precisamente fue clausurada porque no cumplía justamente con algunas exigencias aparentemente técnicas y no contaba con las autorizaciones respectivas. Entonces, contestar y decir que sí, periódicamente hacían, eso es seguir engañando. Algo ha fallado, algo está pasando. Y acá nuestro distinguido invitado tiene que venir pues con bastante sentido autocrítico para ver de qué manera se va a superar. Entonces, hay algunas edificaciones que también tienen la cúpula circular, y esa estructura de cúpula circular tiene algunas deficiencias técnicas probablemente. Por ejemplo, en Huancayo la precipitación de la lluvia es bastante fuerte, allá graniza, y el peso del granizado puede también en cualquier momento tumbarse abajo, y han encontrado de que la gradiente, la pendiente de esa cúpula no responde a los criterios técnicos. Entonces, ¿van a desmontar eso? ¿Van a corregir eso? Esa es la pregunta que yo hago. Gracias. Para que responda el señor Malpartida. Gracias. En el caso específico de Huancayo, se ha inspeccionado ese patio de comidas que tiene una estructura completamente diferente a la de Trujillo. Si bien el techo es circular, las estructuras son... El diseño estructural es distinto, las bases, los cimientos, está soportado de manera diferente. El constructor del patio de comidas de Trujillo no es el constructor, no ha hecho ningún otro patio de comidas en ningún otro centro comercial. Con respecto al tema de la pendiente del techo, no es de la cúpula, es del techo. Cuando se construyó el mall en el 2008, la norma técnica del año 2008 indicaba una pendiente de 10 grados cuando se construyó. Obviamente las normas técnicas evolucionan y se van actualizando. La norma técnica al día de hoy, si ese mall se construyera de nuevo, dice 30 grados de pendiente. Pero eso no significa que los 10 grados hayan estado fuera de norma. Era la norma en el año en que se construyó. Entonces, cuando se inspecciona el mall de Huancayo, se inspecciona con una norma del 2025 a una construcción del 2008. Y dice, bueno, tu pendiente debe ser de 30 grados y es de 10. Ok. Se hacen trabajos de mantenimiento para corregir eso. Claramente no vas a poder derribar el techo y volverlo a construir.
lo que se hace es, se toman medidas adicionales como canaletas que tengan la inclinación de 30 grados. Entonces, en el caso específico del molde Huancayo, se clausuró por eso, por la pendiente de 30 grados, que es la norma actual, cuando el molde tiene una pendiente de 10, que es la norma vigente en el año en que se construyó. Pero ya se tomaron las medidas necesarias, se han instalado canaletas con la pendiente de 30 grados y es por eso que el molde ha sido reaperturado. Gracias. Sí, bueno, dice Raimundo. Muy bien, presidente. Hay criterios elementales. No es necesario ser especialista en la materia. La pendiente que señala como justificación, probablemente, no dudo de la palabra porque a mí no me gusta dudar de las palabras, mucho menos de un representante destacado, de 10 grados como señala, y que ahora son 30. Bueno, habrá que averiguar qué es lo que ha pasado en eso. Pero en todo caso, aquí no solamente se trata de salvar la infraestructura, que como empresario ellos están obligados a salvar su infraestructura porque es su inversión privada. Pero nosotros tenemos que salvaguardar, no la infraestructura, tenemos que salvaguardar también seguramente parte de la infraestructura, pero tenemos que salvaguardar fundamentalmente el peligro, la vida de las personas. En ese sentido, vamos a estar atentos. Voy a solicitar información al respecto a la Municipalidad Provincial de Huancayo, porque yo soy de la región Junín, a fin de que nos puedan dar una explicación al respecto y ver de qué manera también corremos lados de esa preocupación al representante que está invitando en estos momentos. Muchas gracias. Congresista Acuña Peralta, había pedido la palabra. Bien, señor presidente. Un poco preocupado por por el poco aporte que nos está dando el señor invitado. No sé si a la comisión le ha hecho llegar alguna documentación para no ser solo hoy día una mera declaración nada más, ¿no? Y peor cuando ya usamos el término de reserva, confidencialidad y ni siquiera podemos demostrar que hemos atendido al señor X, Y, Z identificado con DNI. Nosotros lo tenemos claro, ¿no? Y en parte tratamos de entender que por la situación que vivimos de inseguridad, hablar de dinero, hablar de compensaciones, seguro que nadie está dispuesto en que esto sea público, ¿no? Pero sí requerimos, como lo tenemos claro, la relación de personas, pacientes que han sido atendidos, identificados plenamente, ¿no? Porque así, de la forma tan sencilla que todo está bien, todo está bonito, nos falta solo un peldaño para llegar a la meta. Me parece que no se justifica una convocatoria, ¿no? ¿Qué nos ha dicho a la fecha, por decir, de la infraestructura, que es el tema secundario, ¿no? A la fecha tiene un informe del constructor. El constructor ya les hizo llegar un informe a ustedes como propietarios. El consultor igual les hizo llegar un informe. ¿Qué es lo que ellos se refieren? También hablando de normas técnicas, si bien es cierto, van cambiando, van modificando. Ustedes como propietarios y responsables de una mega obra han venido adecuándose a esta normatividad, porque la normatividad es cierto, va cambiando y es responsabilidad de, si bien es cierto la ley o la norma dice, mire, de acá en adelante esto vale, el resto opcional, pero ustedes, dada la envergadura de la obra, han ido adecuando la infraestructura a la normatividad que ha ido cambiando, ¿no? Tanto en las instalaciones eléctricas, en los materiales, en las pendientes que hablamos, porque la norma técnica va cambiando, tratando de corregir algunas deficiencias o tratando de mejorarlas, ¿no? En ese sentido es importante que vayamos respetando y vayamos cumpliendo esta normatividad vigente. Ese sería mi aporte, señor presidente. Sí, me ha partido para que...
Sí, efectivamente, nosotros, conforme las normas técnicas se van actualizando, nosotros, lógicamente, también nos actualizamos nuestras instalaciones, pero, digamos, no solamente las actualizamos, sino que estamos sujetos a fiscalizaciones con esas nuevas normas. Entonces, ni siquiera es un tema solamente opcional, sino en muchos casos nosotros somos supervisados de que cumplamos con las nuevas normativas y por supuesto, incluidos los cables, por ejemplo, ese es un buen ejemplo. Los cables también hace unos años eran cables, la norma eran cables halógenos, hoy día han cambiado. Entonces, cuando se inspecciona un mall, a veces dice, oye, ya no son cables halógenos, tienes que cambiar los cables, por supuesto, y lo hacemos. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, nosotros permanentemente nos actualizamos conforme evolucionan las normas técnicas, que lo que buscan es que justamente las instalaciones sean cada vez más seguras, ¿no? Gracias. Señor presidente, y no sé si es oportuno que nos haga un comentario si el constructor ha hecho llegar el informe que ellos han considerado, igual que el consultor, porque a la fecha sabemos que está en un proceso de evaluación, ¿no? Para identificar los motivos de la falla, ¿no? Pero creo que ellos como propietarios a la fecha seguro que ya tienen algún informe del constructor y consultor de las posibles fallas o los motivos que fallaron esta infraestructura. Señor Malpartida, sí, para que responda. Perdón, el constructor no nos podría hacer llegar un informe porque el constructor es parte de la investigación. Entonces, lo que hemos hecho es, tenemos un perito de parte que está hoy día junto con el perito de la Fiscalía. Recordemos que al día de hoy la Fiscalía no permite el ingreso de ningún perito externo. Por lo tanto, cuando la Fiscalía termine de levantar toda la evidencia que consideran, recién ahí va a permitir que peritos de la constructora o de las otras partes involucradas puedan ingresar, levantar muestras para los análisis respectivos. Pero sí, al día de hoy nosotros hemos puesto un perito de parte que está con el perito de la Fiscalía en las investigaciones. Ya. Señor Malpartida, ¿cuáles son los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo implementados en las infraestructuras de los centros comerciales operados por Real Plaza? ¿Existían o existen manuales o protocolos específicos para la revisión y mantenimiento de techos y estructuras metálicas y demás componentes críticos? Sí, como comentaba, hay protocolos y mantenimientos programados todos los años independientemente de las inspecciones que hace la autoridad. Esos mantenimientos se cumplen y además están registrados y inclusive la Fiscalía hoy día tiene todos los informes porque son cosas que se registran en un sistema. Entonces nosotros tenemos protocolos de mantenimiento programados que se cumplen todos los años. Con respecto a los techos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del de Trujillo, el fabricante te entrega un dossier, que es un documento, donde indica inclusive el tipo de mantenimiento que hay que hacer y cómo se tiene que hacer. Y, por supuesto, eso se tiene que cumplir también y eso está también registrado y está en manos de la Fiscalía. Los peritos de Contraloría General de la República, del Ministerio de Vivienda, de los inspectores ITSE, nos hablan que probablemente haya sido un problema en el mismo diseño, en la construcción del mismo o en la supervisión inadecuada que haya ocurrido para que exista este evento tan catastrófico para la ciudad de Trujillo. ¿Qué criterios y normas técnicas se aplicaron para la selección de las empresas constructoras o para el mantenimiento también de la misma infraestructura? Sí, efectivamente la investigación se va a centrar en 4 aspectos, ¿no? El diseño, la construcción,
la supervisión y el mantenimiento, ¿no es cierto? Y se va a determinar si hubo alguna falla o error en alguno de ellos o en una combinación de ellos. Eso es parte del proceso que sigue la Fiscalía. Vamos a hacer un pedido a través de acá de la Comisión de Fiscalización para que nos alcance la relación de las personas que han sido damnificadas, en este caso, o los heridos, y bueno, aquellas personas que han perdido la vida. Queremos saber en qué forma ha sido, por el momento no estamos hablando de una indemnización final, pero nos gustaría que nos alcancen un informe de cómo han avanzado las conversaciones y sobre todo en qué forma han sido, se les ha apoyado con lo que el señor Shimizu Mitsumatsu nos señaló, que habían, y también la abogada Romy Chan había mencionado acerca de los 20 millones de soles que habían sido destinados preliminarmente para la indemnización de los afectados. Asimismo, señor Malpartida, ¿qué tipo de auditoría interna o externa ha llevado a cabo para identificar responsabilidades dentro de la empresa? Como comentaba, junto al perito de la Fiscalía, nosotros hemos asignado un perito de parte, ¿no?, que va a acompañar el proceso de la Fiscalía. Una vez que ese proceso termine, se va a emitir un informe, que va a ser un informe basado inclusive en análisis de laboratorio, ¿no?, levantando material del lugar de los hechos. Y una vez que la Fiscalía permita el ingreso de nuevos peritos, efectivamente nosotros vamos a solicitar un peritajes adicionales. Pero necesitamos que la Fiscalía permita el ingreso al lugar de la tragedia, y eso todavía no es posible. Sí, congresista Acuña. Gracias, señor presidente. Y hablando del señor perito, no sé si puede de alguna forma compartir el nombre, profesión que tiene el perito para saber realmente quién es quién. Responda, señor Malpartida. Con el objetivo de que el peritaje se haga con total objetividad y alejado de los reflectores y de la presión mediática, por el momento no podemos compartirlo. Lo que sí le puedo decir es que es una persona sumamente respetada y que nuevamente está trabajando con la Fiscalía, está acompañando a la Fiscalía, es un perito de parte de la Fiscalía. Señor presidente, por su intermedio, ¿la profesión por lo menos? Le pediremos que nos informe, en el informe que le pedimos, nos gustaría que nos detalle quién es de acuerdo al pedido del congresista Acuña Peralta, el perito y sobre todo la especialización que tiene como perito. Congresista Orbe. Según lo que informan, como Real Plaza, ustedes vienen realizando sus controles todo de manera periódica. Mi pregunta a través de la presidencia es la siguiente. ¿Ustedes consideran que la Municipalidad de Trujillo supervisó oportunamente las instalaciones? Y si lo hizo, ¿en qué fecha fue el último informe que ellos emitieron y se emitieron algunas observaciones? Señor Malpartida. La Municipalidad de Trujillo cumplió con hacer todas las inspecciones que le correspondían en la fecha que le correspondían. Si mal no recuerdo, el último fue agosto, septiembre del 2024. Y en todo momento, cuando la municipalidad se acerca y hacen las inspecciones, hay requerimientos de información, a veces se solicita correcciones como los cables, por ejemplo, que nos pidieron que actualicemos los cables a la nueva norma,
ese tipo de cosas. A veces te piden, por ejemplo, instalación de luces adicionales de luces de emergencia, actualización de planos, ese tipo de cosas. Entonces, las visitas de la municipalidad son, digamos, programadas, habituales, y cuando suceden nosotros colaboramos plenamente con ellos. Sí. En todo caso, la última revisión fue en el mes de agosto Agosto, septiembre del 24. del año pasado. Así es. Y dentro de sus observaciones estaba todo ok. Sí, usualmente puede haber alguna observación menor, pero en ningún caso ha habido una observación de tipo estructural o de algún tema grave. Todas son observaciones, como le comentaba, menores y subsanables. Está bien. Congresista Acuña. Señor presidente, ustedes como comisión tuvieron una sesión en Trujillo, me parece, ¿no? Y no sé si en esa sesión lograron, más que identificar, ¿no?, lograron conocer quiénes fueron las personas, los profesionales de la Municipalidad Provincial que llegaron a hacer la última inspección al centro comercial. Porque es bueno saber, increíblemente, no solo el nombre, sino el profesional, porque sabemos de las deficiencias que tienen las municipalidades, que muchas veces no acreditan profesionales especializados, sino personas solo del entorno. Es bueno conocer quiénes al final hicieron la última inspección. Sí, se ha solicitado a la Municipalidad Provincial de Trujillo los profesionales que hicieron la última inspección, pero lo que sorprende, señor Malpartida, es el relato de inspectores a los cuales se les impidió hacer una inspección estructural de la parte de justamente que se llegó a caer en el patio de comidas. El techo, refiere el inspector que se le impidió a los inspectores de la Municipalidad Provincial de Trujillo y que se presentaron algunos abogados a los cuales al final a los inspectores se les abrió un proceso legal por abuso de autoridad. ¿Qué nos podría decir al respecto, señor Malpartida? Quisiera ser bien enfático en negar esa versión, que es una versión que sí vimos en algún medio. Nosotros en ningún momento le hemos negado el acceso a ningún inspector a ningún área del mall. Es más, nosotros no podríamos, ni estamos en capacidad de negarnos. El hacerlo sería no recibir, por ejemplo, la autorización ITSE. Entonces, sí, quiero ser enfático nuevamente, lo hemos escuchado esa versión. Nosotros en ningún momento se le ha negado el acceso a ningún inspector a ninguna área del centro comercial. Y respecto a las acciones legales que se iniciaron, fueron justamente porque, yendo al tema de los cables eran cables halógenos que correspondían, no eran cables en mal estado ni cables fuera de norma, eran los cables que se solicitaron cuando el mall se construyó. Cuando vienen los inspectores, dicen estos cables ya no son la norma, los tienes que cambiar. Lamentablemente, en lugar de darnos un plazo razonable para hacerlo, se procedió a la clausura del centro comercial, lo cual nos pareció que era absolutamente desproporcional, ya que no correspondía a una clausura por un tema que era perfectamente subsanable con un plazo razonable. Es por eso que en ese momento se toma la decisión de demandar a los inspectores. No por la observación, sino por la clausura que nos parecía que era absolutamente irracional y que no correspondía. Comunista Santisteban Sucrupe. Sí, presidente, mediante su presidencia solicitarle al representante de Real Plaza. Tenemos entendido que un alcalde del Trujillo clausuró este centro comercial por deficiencias estructurales.
y en su momento también manifestó que podía realizarse una demolición porque, como ya se ha visto en estos últimos meses, la tragedia que realizó este centro comercial. ¿Ustedes tomaron en cuenta esta sugerencia que le dio él misma, la autoridad en su momento? Eso me parece no es correcto. En ningún momento, y no figura en ningún documento de la municipalidad, ha habido una observación de tipo estructural. Todas las observaciones que han podido hacerse son de tipo subsanable, como comentaba, actualizaciones de planos, luces, instalación de luces de emergencia, cableado. En ningún momento el centro comercial ha tenido una observación por temas estructurales. Desconozco esa versión de sugerencia de demoler el mall, la verdad que nunca la había escuchado, no sé de dónde puede provenir, pero no es ni está en un documento oficial de la municipalidad. Señor Hernán Malpartida, el 25 de febrero, 4 días después del incidente que ocurrió, el desastre que enlutó a las familias trujillanas, el 25 de febrero de 2025 fueron cerrados, según los medios de comunicación, el centro Puruchuco en Ate, Villa María del Triunfo en Huancayo, en Piura y en Huánuco. ¿Cuál es el estado actual de dichos centros comerciales? ¿Si permanecen cerrados temporalmente o ya están en funcionamiento? A la fecha, el único centro comercial cerrado, lógicamente, es el de Trujillo. Los demás fueron abiertos, sí. Subsanaron las observaciones y fueron abiertos. ¿Cuáles son los criterios que ha utilizado Real Plaza, miembro del Grupo Intercorp, para determinar quiénes son los elegibles para una indemnización? Me refiero a las víctimas. Todos los afectados son elegibles de una indemnización, dependiendo del, lógicamente, del daño causado. Esa indemnización varía, ¿no? No es lo mismo un deudo que de repente una persona que tuvo un tema menor y que fue dado de alta esa misma noche. Entonces, depende de la severidad del daño causado. Señor Malpartida, ¿se ha firmado algún acuerdo con las víctimas o sus familiares para formalizar la compensación económica? Las indemnizaciones incluyen una compensación por lucro cesante para aquellas personas que dejaron de percibir ingresos debido al accidente. ¿Cuáles son los conceptos cubiertos en las indemnizaciones otorgadas a los afectados? Como comentaba al inicio, a la fecha hay 89 acuerdos de compensación ya cerrados, con diferentes afectados, con afectaciones distintas. Y si no, como les comentaba, no puedo entrar en mucho detalle sobre el contenido de esas conversaciones, pero a la fecha hay 89 familias que ya han firmado sus acuerdos de compensación económica. Sí. Ingeniero Acuña. Gracias, señor presidente. Y una consulta. El accidentado que le cortaron la pierna, ¿en qué situación está? Porque todos conocíamos ese caso. Para que responda el señor Malpartida. Él hace un poco más de una semana ya pudo finalmente ser trasladado a una clínica. Previo a eso no fue posible porque el médico tratante no autorizaba su traslado. Él estaba en un hospital de salud y tuvimos que esperar a que el médico dé la autorización para que él pueda ser trasladado. Hoy en día él está bien atendido en una clínica local y tenemos permanente comunicación con la familia. Señor Malpartida,
¿Qué nuevas medidas se han diseñado o para prevenir ese tipo de accidentes similares? Y si se han realizado auditorías estructurales en otros establecimientos del Grupo Real Plaza a raíz de este incidente. Sí, efectivamente, luego de la tragedia se mandaron a inspeccionar inmediatamente 3 centros comerciales, 3 patios de comida, Huancayo, Huánuco, Chiclayo, que son los que tenían una estructura similar, con un diseño estructural diferente, pero tenían una cúpula circular. Así que inmediatamente fuimos a inspeccionarlos y, como les comentaba, la inspección ha sido positiva en cuanto a la seguridad de dichos patios de comida. Por supuesto, va a ser absolutamente indispensable, luego de tener el peritaje de lo que sucedió en el Real Plaza Trujillo, entender por qué, a pesar de que se cumplieron con absolutamente todas las normativas y todas las regulaciones, sucedió la tragedia. Y por eso es, como comentaba, indispensable conocer y saber qué pasó para poder tomar medidas y evitar que eso vuelva a suceder. Señor Malpartida, en el momento del incidente, del accidente, no había una ambulancia de parte de Real Plaza que pueda auxiliar. Se emplearon más de 16 ambulancias del SAMU y 8 ambulancias del gobierno regional de parte de los centros de salud. ¿Por qué no tienen ustedes una ambulancia dentro de un centro tan importante donde reciben tanta cantidad de usuarios que van a visitar las instalaciones de Real Plaza? No tengo ese detalle de si había o no había una ambulancia del Real Plaza. Lo que sí les puedo decir es que lo primero que se hizo fue activar todos los protocolos y llamar a los rescatistas. Ha habido un trabajo encomiable de muchos actores, como por ejemplo los bomberos voluntarios del Perú, en este caso los bomberos de Trujillo. Pero tomo la pregunta para si es que parte de las cosas que se tienen que hacer más adelante es tener permanentemente una ambulancia en cada centro comercial. Desconozco si es así, pero en todo caso lo tomo en cuenta. Gracias. En su criterio, ¿cuáles fueron las fallas? ¿Fallas en el diseño arquitectónico, estructural? ¿Fallas en la construcción o fallas en la supervisión, señor Malpartida? Lo que corresponde en estos momentos es esperar a que la Fiscalía haga su trabajo y ellos lleguen, como consecuencia del peritaje y como consecuencia de haber levantado material y evidencia del lugar, que ellos lleguen a esa conclusión y respondan a esa pregunta. Como comentaba, lo que se va a evaluar es si el problema fue un problema de diseño, si fue un problema en la construcción, si fue un problema en la supervisión o en el mantenimiento, o una combinación de esos 4 factores. Digamos, emitir opinión en este momento sería especulativo, así que creo que con lo que corresponde es esperar a que la Fiscalía emita su informe. Señor Malpartida, ¿cuáles son los mecanismos de implementación para el seguimiento, para garantizar que las víctimas reciban la totalidad de las compensaciones que ustedes han ofertado? Nosotros ya estamos en ese proceso, como les comentaba, y ya hay 89 acuerdos cerrados, lo cual es una muestra de que es un proceso que está avanzando y está avanzando a un buen ritmo. Nosotros mantenemos comunicación permanente con todos los afectados y son acuerdos que se van a ir cerrando de manera progresiva, pero ya hay un avance importante de 89. Por supuesto, las familias
que consideren que la vía judicial es una mejor alternativa tienen todo su derecho. La idea es que no tengan que llegar a eso, pero por supuesto ellas toman la decisión, las familias toman la decisión final. ¿Existe un fondo especial de emergencia o contingencia para responder a un problema similar en el futuro? Bueno, esperemos que eso no vuelva a suceder jamás. Sí, en todo caso, si sucediera, nosotros vamos a hacernos responsables tal como lo venimos haciendo en este caso, pero bueno, ojalá que eso jamás ocurra nuevamente, ¿no? Según informaciones de la prensa local, existiría 2 víctimas de apellido Deza, que son hermanos, que no han recibido apoyo de parte de Real Plaza. ¿Nos puede informar esta comisión cuál es la situación actual de esas víctimas? No, eso no es correcto. Estas personas han sido trasladadas a Lima en un avión, ambulancia inclusive, y están siendo atendidas en una de las mejores clínicas de la ciudad. Para concluir, señor Malpartida, ¿cuántos trabajadores y locatarios se han visto afectados por el cierre del establecimiento tras el colapso de lo ocurrido en el patio de comidas de Real Plaza? No, ningún trabajador se ha visto afectado, todos nuestros trabajadores siguen con nosotros, hemos hecho todos los esfuerzos por realocarlos, pero ninguno de ellos se ha visto afectado. En cuanto a los locatarios, estamos en conversaciones, es una situación compleja, pero esperamos poder llegar a buen puerto. Y respecto a los trabajadores de las otras empresas que funcionan dentro de Real Plaza, todos los que son nuestros trabajadores no se han visto afectados, ninguno. No puedo hablar por las empresas empleados de empresas de terceros, pero nuestros trabajadores. ¿Pero qué conocimiento tiene al respecto? Quizás han suspendido suspensión temporal de trabajo. ¿No tiene conocimiento de aquello? Nuestros trabajadores, ninguno se ha visto afectado con suspensión temporal. Ellos siguen elaborando como siempre. No ha habido ninguna afectación. No, a lo que me refiero es, ustedes, claro, ustedes son responsables de sus propios trabajadores, pero hay trabajadores que pertenecen a empresas que han contratado, son locatarios o arrendatarios de la misma empresa. Y yo no le estoy diciendo si ustedes están teniendo responsabilidad legal, sino si nos puede informar qué medidas han tomado aquellos arrendatarios que, bueno, se ven afectados durante este evento, ¿no? No tengo información sobre los empleados de los locatarios. Lo que sí les puedo decir es que estamos conversando con los locatarios permanentemente, ya que la situación claramente del Real Plaza Trujillo es muy particular, ¿no? Ingeniero Acuña. Gracias, señor presidente. Y al escuchar al señor invitado y decir que los trabajadores que dependen directamente de ellos no vienen siendo afectados, significa que la empresa viene pagando normalmente el sueldo que venían ganando, o de qué forma podríamos decir que están conformes o no son afectados a la fecha. Efectivamente, no, nada ha cambiado para ellos. Ellos siguen recibiendo absolutamente todo lo que, digamos, sus sueldos y todo lo que les corresponde, tal como lo hacían previo al día de la tragedia. ¿Alguna otra pregunta de los miembros de la comisión? Señor Malpartida, ¿existe un condicionante sobre el no inicio de acciones legales en caso de una indemnización insuficiente?
El objetivo de estas compensaciones, digamos, cuando se inicia una demanda judicial por casos como este, lo que se busca es una compensación económica, digamos. Los denunciantes buscan una compensación económica. Si esa compensación económica se brinda por una vía no judicial, de alguna manera la idea es extingues la razón de ser de ir a una vía judicial. Entonces, lo que estamos haciendo es, estamos tratando de dar compensaciones que sean justas para los afectados y los afectados de manera voluntaria opten por recibir esa compensación hoy día en lugar de tener que ir a un juicio que sería largo y desgastante para los afectados. Pero como lo mencioné hace unos instantes, si alguno considera que la vía judicial es su mejor opción, están en todo su derecho, por supuesto. Señores miembros de esta comisión, ¿tienen alguna otra pregunta para nuestro invitado? Bueno. Señor Malpartida, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Real Plaza, le hemos hecho un pedido público que nos entregue la relación de cómo van. Nosotros no lo vamos a emplear para la prensa. Eso va a quedar bajo estricto cumplimiento de la Comisión de Fiscalización, bajo secreto nuestro. En el caso de que nosotros recibamos una queja de que no se ha cumplido con lo ofertado, creo que vamos a poder volverlos a invitar. Pero nos gustaría que nos dé la información de cómo van las indemnizaciones para aquellas personas víctimas de esta tan lamentable tragedia que enlutó a la ciudad de Trujillo. Señor Malpartida Bandini, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Real Plaza, la información brindada a esta comisión es muy importante para los fines que ella tiene. Le invitamos a retirarse de la sala de sesiones cuando usted lo estime pertinente. Suspendemos la sesión por breve término. Muchas gracias. Muy bien, ya escuchamos al vicepresidente de Asuntos Corporativos de Real Plaza. Estamos hablando de Hernán Malpartida, quien habló acerca de lo sucedido en Real Plaza Trujillo, ya en esa caída justamente del techo, y habló sobre diversos temas importantes, sobre los damnificados, sobre la estructura y otros. Bien, ha mencionado que hay información, por ejemplo, de cuánto se le va a dar a las personas que justamente han sufrido estos hechos, bueno, sus familiares, para muchos de ellos que justamente han perdido a un ser querido y a los otros justamente también el tema de su rehabilitación, salud, entre otros, pero el tema de la resarción no ha manifestado el monto porque eso tampoco los propios familiares desean darse a conocer. Es lo que ha manifestado el vicepresidente Hernán Malpartida de Asuntos Corporativos de Real Plaza. Bien, entonces esta fue la presentación el día 19 de marzo de 2025 frente a la Comisión de Fiscalización y Contraloría presidida por el congresista el congresista Burgos. Bien, entonces un dato importante que en el primer punto de agenda, el día 19 de marzo, se presentó la votación para que las sesiones ordinarias ya no sean presenciales, sino semipresenciales. Esto quiere decir que ahora en adelante los congresistas van a poder conectarse desde su computadora, tablet, celular, entre otros, porque el quórum es el problema en la Comisión de Fiscalización, porque en varios momentos no llegan al quórum o hay la probabilidad de que no se llegue a sesionar justamente cuando hay invitados de importancia y de trascendencia, porque hay que recordar que el día de hoy también fue invitado el doctor
en este caso, el cirujano de la presidente Dina Ercilia Boluarte Segarra. Estamos hablando de Mario Cavani, quien no se presentó el día de hoy. Y obviamente al no haber quórum, entre comillas, el doctor Mario Cavani se hubiese salvado, pero justamente eso quiere evitar el congresista Burgos, ¿no? Esto también da pie a que en vez de avanzar se está retrocediendo en la presencialidad en el Congreso de la República. Recordar que si bien muchos congresistas pertenecen a diferentes comisiones, en algunos casos sesionan hasta en 2 comisiones, en otros casos piden licencia, ya sea con justificación o sin justificación. El propio presidente Burgos ha manifestado que para evitar todos estos inconvenientes de que en algún momento no se pueda sesionar, se ha votado y al final se ha aprobado justamente la semipresencialidad. Así que al parecer un retroceso en la comisión de fiscalización. Cuando hay temas importantes, hay congresistas que no se presentan. Esto también podría ser considerado como una estrategia para cuando venga un invitado de importancia o que tenga que brindar información relevante sobre algún tema de coyuntura. Automáticamente, con la falta de quórum, no se pueda realizar la sesión y obviamente el invitado tenga que retirarse porque por obvias razones no se va a poder tomar justamente no se va a poder realizar las preguntas al invitado, ¿no? Cosa que no ha pasado el día de hoy con el doctor Hernán Malpartida, vicepresidente corporativo de Real Plaza, porque sí se presentó y justamente se hicieron las preguntas correspondientes por los congresistas. Para algunos internautas ha manifestado que muchas de esas preguntas no son muy incisivas para el doctor Hernán Malpartida.